Bueno, ¿querés subir, Cintia? Y empezamos con... No sé, ¿alguna otra pregunta? No. Empezamos entonces con el gran capítulo de antimicrobianos. Ustedes antimicrobianos, el tema de microorganismos lo vieron en ADN y en alguna otra materia. Algunos bichos también estuvimos viendo en Sana últimamente, como el de síndrome urémico hemolítico, respiratorios. Buenísimo. Bueno, la mayoría en ADN, sí. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, nosotros vamos a desarrollar el tema en 4 actividades. Hoy no vamos a ver específicamente un grupo de antimicrobianos, vamos a introducirnos en temas que posiblemente algunas cuestiones que ustedes ya vieron, y otro, como nos pasa en los demás temas, necesitamos recuperar información y ponerla un poquito al día. Así que va a ser charlado, así que vamos a largar. Bueno, largamos con un casito, dale. Vamos para adentro. Es Juan Cutre, 37 años, concurre al centro de salud con ordinofagia, cefalea, fiebre de 38,5. Le hicieron un hisopado que dio negativo, así que no tiene COVID, pero persiste con síntomas luego de 48 horas, por lo cual hace la consulta. Entonces, ¿en qué piensan acá? ¿Qué piensan? ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué piensan? ¿Qué le piden que haga o qué maniobra hacen o lo que puede ser? ¿Era una neumonía, profe? Una neumonía. ¿Por qué pensarías en una neumonía? No, lo pensé mal. Por ahí debería tener tos y eso, ¿no? Claro, pensarías más en neumonía si tuviese, por ejemplo, tos o la taquipnea. La taquipnea es un síntoma que es bastante sensible para pensar en neumonía, para diferenciar en un primer momento, che, este tiene neumonía o este no, la taquipnea, pero este no tiene taquipnea. Tiene fiebre, lo ocultan, y la ocultación también es algo importante en la neumonía. La ocultación no escuchan nada. Podría ser una faringitis bacteriana. Yo haría un test rápido para estreptococo. Y antes del test rápido, ¿qué harías? Observaría las amígdalas, buscaría supuración. Bien, miramos las amígdalas, pasala a Cintia. Bien, y nos encontramos con esto. Nos encontramos entonces con una angina roja. Una persona que tiene dolor de garganta, tiene una fiebre moderada y tiene esto. No tenés el test rápido, trabajás en un centro de salud. Los centros de salud habitualmente no tenemos test rápido. ¿Qué hacemos? ¿Qué le proponen? ¿Qué piensan? Que como no tiene plaga, digamos, no es supurativo, podríamos pensar que en vez de bacteriano es viral. Podríamos pensar que es viral. Podría ser. O sea, digamos, se abre la posibilidad de una infección. ¿Es una infección? A ver, empecemos por acá. ¿Es una infección o no es una infección? Para mí sí. Sí, porque aparte tiene fiebre también. Bien, tiene fiebre, o sea que pensamos, diagnóstico diferencial ante una infección, ¿cuál podría ser? Si no es una infección, le duele la garganta, la tiene roja, ¿qué podría ser? Tomo frío. Podría ser que tomó frío y está inflamada, pero este tiene fiebre, nos apunta más para este lado. ¿Algún otro diagnóstico diferencial ante una angina, ante un dolor de garganta, la garganta roja? ¿Cuál podría ser? ¿Podría ser algún otro cuadro no infeccioso? ¿O necesariamente es una infección? Por alguna lesión. Por alguna lesión, pero es difícil que una lesión te dé esto. Una lesión te va a dar una lastimadura más bien, ¿no? Sí, no me da fiebre tampoco. ¿Cómo? ¿Una inflamación? Una inflamación. Y una inflamación, acá el compañero Agustín planteaba que podría ser por frío, y si no, ¿por qué podría ser? Por ejemplo, una persona que tose, le duele la garganta, ¿qué podría ser? Si no es una Tabaquista. ¿Algún tipo de alergia o algo así? Una alergia, el tabaco también porque es irritativo,
pero podríamos pensar en una alergia. Esos son los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, se abren dos cuestiones. Primero, si es infeccioso o no. Segundo, si es infeccioso, podría ser viral o bacteriano, me dicen ustedes. ¿Está bien? Esas son las etiologías posibles. Bien. Okay. Sigamos un poquito para adelante, Cintia. Vamos para adelante. Cuando nosotros abordamos una infección, más o menos hacemos esto que hicimos recién. Fíjense que lo primero que hacemos es un listado de problemas. Decimos, che, este tiene esto, tiene fiebre, odinofagia y tiene tos, tiene una garganta roja. Y esto es nuestro listado de problemas. Planteamos los diagnósticos diferenciales, podría ser una alergia, podría ser una inflamación por tabaquismo, o podría ser una infección. En este caso, la fiebre nos induce a pensar esto. Y descartamos otras cuestiones. Y no tiene taquipnea, la auscultación fue normal, si le hacemos una placa, si quieren le hacemos una placa y es normal. Y entonces nos quedamos en esto, pensamos en una angina roja. Y acá hay que pensar, ante una sospecha de una infección, cuál es el posible agente etiológico. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hicieron ustedes. Che, ¿podrá ser viral o podrá ser bacteriano? Sabré. Si pensamos que es bacteriano, ¿no? Supongamos que pensamos, en este caso, ¿piensan más bien que es viral o que es bacteriano? Es lo que charlamos recién. Viral. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Lo decíamos por el tema de que al revisarle las amígdalas no supuraba, no tenía placas bacterianas. Bien, eso nos hace pensar más bien que es viral. Y además, la verdad además es que por porcentaje, la mayoría siempre son virales, o sea, el gran porcentaje. Exacto. El gran porcentaje. 75% son virales. Bien. El gran porcentaje son virales, encima no hay pus, no hay una fiebre alta, pensamos más bien que es viral. Si pensásemos que es bacteriano, tenemos que decidir si tenemos que tomar cultivo o no. ¿Acá tomarían cultivo? No. No, ¿por qué no? Porque tampoco tenemos que tomar, o sea, al no tener pus, ¿qué agarramos? Bueno, podrías apoyarle el algodoncito ahí en la garganta y de todas maneras, aunque no tengas pus, podés hacer cultivo de... Igualmente no, justamente porque nuestra sospecha es de que es viral y que además, y por la prevalencia que decían recién mis compañeras, de que el mayor porcentaje son virales, entonces capaz que no lo haría por por lo eso. general tomaríamos muestra en una si tiene placas blanquecinas. Supongamos que en vez de ver la garganta roja, hubiéramos encontrado que tenía placas. La mayoría de las veces te dan un tratamiento y yo supongo que si con eso no mejora o aparecen otros síntomas, ahí recién te hacen el hisopado. O sea, si hay resistencia. Ok, entonces te hacen un tratamiento. Si no mejora, con eso... Bárbaro. Supongamos entonces, si hubiese tenido placas, si hubiese tenido fiebre, y pensamos más bien que en algo bacteriano, tampoco tiene indicación de cultivo, ¿no? Porque, digamos, ahí pensamos que podría ser bacteriano. Ahora, si es bacteriano, ¿cuál podría ser el agente etiológico? ¿Qué bacteria produce anginas? El estreptococo beta hemolítico, por ejemplo. Bien, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, un estreptococo. Bien, el mayor porcentaje, no me acuerdo cuántos, pero el mayor porcentaje de las anginas bacterianas las produce el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y acá tengo esta cuestión, digamos, yo tengo alta sospecha de que si es bacteriano, yo tengo que decidir en primer lugar si le inicio tratamiento antibiótico o no. Digo no, en este caso no. Pero en el caso de que hubiera tenido fiebre alta, pus, digamos, otro cuadro, pero era una angina pultácea, y digo, bueno, le voy a iniciar tratamiento antibiótico, y de todas maneras no le tomo cultivo. En este caso no le tomo cultivo porque es una patología de tratamiento ambulatorio cuyas consecuencias, si me equivoco, no van a ser graves. Puede ser que le doy un antimicrobiano equivocado, un antibiótico equivocado, y de todas maneras no sería demasiado grave. Pero está la otra cuestión que es, tengo alta sospecha de que la bacteria es el estreptococo beta hemolítico. Entonces, digamos, como tengo alta sospecha, en realidad no necesito hacerle cultivo. Directamente podría hacer un tratamiento, y esto se llama tratamiento empírico. No necesito documentarlo.
¿En qué casos sí necesitaría documentación? ¿Cuándo necesito un tratamiento dirigido, un tratamiento documentado? ¿Cuándo necesito tomar cultivo? Paciente con infecciones recurrentes. Un paciente con infecciones recurrentes, bárbaro. Este mismo paciente que se presentó con una faringitis, pero vuelve otra vez, el tratamiento no le sirvió, bueno, le tomo un cultivo. Esta sería una posibilidad. ¿Qué otro caso? En un paciente con afección grave. Bien, en un paciente que tiene una endocarditis, que tiene una sepsis, que tiene una meningitis, se inicia con tratamiento empírico. Pero antes de hacer el tratamiento empírico, estoy obligado a tomar cultivo. ¿Esto está claro? En esos casos estoy obligado a tomar cultivo. Si no, si es una patología banal, inicio tratamiento empírico y veo qué pasa. Y si es recurrente, eventualmente tomaré un cultivo. ¿Está bien? ¿Está todo claro con esto? Tratamiento empírico y tratamiento dirigido o documentado. Seguimos. También en inmunocompromiso, ¿no? Ahí son otros los recaudos. Claro, por ejemplo, si el paciente está inmunocomprometido, también tengo que tomar cultivos. Bien. Ok. Entonces, esto es un tratamiento empírico. Un tratamiento empírico básicamente es una receta. Viene una persona con otitis y miramos un poquito abajo, si es un adulto y es un cuadro que no es grave, le daré amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Esto es lo que hace todo el mundo. Algunos médicos dicen, bueno, empiezo, directamente le dan amoxiclavulánico, lo cual la verdad es que no tiene indicación. Pero esto es un poquito, y si tiene alergia a la penicilina, se le podría dar acitromicina, por ejemplo. Pero esto es lo que hacemos la mayoría de los médicos. La mayoría de los médicos directamente nos salteamos todo un proceso de razonamiento y vamos a una receta. A veces la aplicamos mal. A mí me pasó, por ejemplo, ayer en la guardia de mi centro de salud, que atendieron a una paciente que de casualidad la vi yo más tarde, que tenía una bronquitis. El médico estaba con tos, estaba con molestias respiratorias, alguna molestia respiratoria, el médico le pide una placa, era normal, no tenía fiebre, el médico le diagnostica bronquitis y le indica inmediatamente amoxiclavulánico. Lo cual, digamos, acá hay dos errores. En primer lugar, ¿cuál es el agente etiológico más habitual en las bronquitis? ¿Cuál es el viral, el virus sincitial? El virus, claro, 90% de las bronquitis son virales. Virus sincitial, otros virus, pero son virales. Entonces ya, digamos, el antibiótico está mal. Y encima se saltea, fíjese, no le da amoxicilina, le da amoxicilina clavulánico, que ya es otro antibiótico, que tiene un espectro más amplio, más agresivo. Esto es una conducta absolutamente habitual. Esto es lo que pasó ahora con la epidemia, con lo viral. La gente que venía con síntomas respiratorios, directamente les indicaban antibióticos, aun cuando el hisopado daba positivo, digamos, rápidamente antibiótico. Esto generó un enorme aumento de los índices de resistencia. Seguimos un poquito. Ustedes pregunten lo que quieran. Vamos a en este caso. ¿Quién lo lee? Así yo me puedo tomar mate. Yo leo. Dale. En un chequeo de salud, la médica le pide a Ana G. exámenes de sangre y orina. La paciente tiene 27 años, sin antecedentes patológicos y clínicamente asintomática. En el urocurtivo se observa Escherichia coli, más de 10.000 unidades de formadoras de colonias por mililitro. Bárbaro. Perdón, acá tendría que decir 100.000, me equivoqué yo. Es más de 100.000 unidades de formadoras, o sea, le dio positivo el urocultivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Ahí sí se podría iniciar un tratamiento, sabiendo que si no fue recurrente y que es un episodio nuevo, agudo. Para mí no, pero al ser asintomática. Claro, por ahí solo en las embarazadas. Creo que no sé por qué se le pidió la orina. Sí. Si estamos seguros que no es un embarazo, ni que está inmunocomprometida. Perdón, nos cruzamos. Quería decir Sí. que si no está embarazada y tampoco está inmunocomprometida, creo que no tendría sentido tratar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se beneficiaría si no tiene síntomas. Claro. Que no se beneficiaría significa que no va a tener complicaciones por esto. Claro. Ok, vale. Muy bien. Miramos entonces un poquito, seguimos, Cintia, vamos para adelante. Básicamente
básicamente es esto, no modifica, digamos, lo que estamos tratando acá es un laboratorio, no una persona. Encontramos una bacteriuria asintomática, no tiene síntomas, entonces no modifican un síntoma. Una cistitis puede llegar a complicarse, puede llegar a una pielonefritis o puede autolimitarse, pero esto no es una cistitis. Esto es una bacteriuria asintomática en una persona no embarazada, que no tiene compromisos, no modifica nada, entonces no tiene indicación. Pero genera multiresistencia, estamos generando resistencia. Seguimos. Fíjense, esta es la diferencia entre colonización e infección, que es este ejemplo que estábamos dando recién. En la colonización tenemos el microorganismo, digo, con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero no causaba enfermedad, no produce síntomas, no le pasaba nada. Y en la infección causa enfermedad o tiene riesgo de complicaciones. Entonces, acá en este cuadrito diferenciamos un poco esto. En ambos casos está el microorganismo, hay transmisión, por ejemplo, una persona puede tener determinados gérmenes en la garganta y lo puede transmitir, pero no tiene, en el caso de la colonización, no tiene signos, no hay respuesta inmunológica y no requiere tratamiento. Seguimos. Cualquier cosa van preguntando ustedes, así no lo hacemos tan lento. Empezamos entonces a mirar cuáles son los criterios para tener en cuenta la selección de un antimicrobiano. Siempre trabajamos con esto, que es la tríada de Davis, le debe sonar quizás, que es el huésped, el microorganismo y el antimicrobiano. Dale, Cintia, dale a la tecla. Del huésped tenemos en cuenta la edad, si viene de la comunidad o está hospitalizado, si está el estado inmunitario, por ejemplo. Del patógeno, cuál es el germen, básicamente es esto, y del germen tengo que fijarme si es un germen intracelular o extracelular, porque es intracelular, bueno, y se puede refugiar, por ejemplo, el bacilo de Koch en la tuberculosis, que se refugia dentro de las células, bueno, tendré que darle antibióticos que entren a las células, tendrá mucha importancia la farmacocinética. Ahí. Y del antibiótico, si es bactericida o bacteriostático, algunas características que vamos a mirar ahora. Dale. Se define así el antimicrobiano no es exactamente lo mismo que el antibiótico. Hablamos de antibióticos cuando nos referimos a sustancias con las cuales le queremos pegar a bacterias. Y a bacterias, a micoplasmas, a clamidias, digamos. Y si también tenemos antivirales, antifúngicos, antiparasitarios. De esto vemos poquito y nada en la cursada y este año lo salvamos gracias a ustedes. Aquí se van a tomar en clases antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. Seguimos. Una cosita más. Le puse la imagen esta, acá abajo, de los gérmenes, porque esta es la imagen que tenemos, yo por lo menos en mi formación tuve siempre esta idea de las bacterias, ¿no? De los microorganismos, como gérmenes, como algo a combatir, digamos, como el enemigo. Y en realidad esto fue cambiando, posiblemente ustedes lo hayan visto mucho mejor que lo que lo vimos nosotros en nuestra formación, pero la idea de lo que son los gérmenes, la idea de lo que es el bioma intestinal y el bioma en la piel, que está bastante probado que la alteración de este bioma está vinculado con muchas enfermedades, por ejemplo, con diabetes, con enfermedades autoinmunes, con una cantidad de enfermedades. Esto lo desarrollamos un poco en el introductorio, pero la idea de que hay que destruir los gérmenes, los microorganismos, como algo a destruir y donde nosotros quedaríamos limpios, es una idea que básicamente está erradicada, digamos, quedó como bastante atrás. Sigamos ahora. Profe, perdón, y de hecho, no sé, me acuerdo, creo que en SIM, que nos habían mencionado bien el porcentaje o número, no me acuerdo, de que somos más microorganismos nosotros que células lo que tenemos. Una cosa así, era una comparación así, como que estábamos más compuestos en sí por los microorganismos que por otra cosa. De los genes hablaba, creo. Sí, y también la diversidad es enorme. Vieron que lo comparan, por ejemplo, la flora intestinal con la diversidad de vida que hay en una selva, en el Amazonas, y que la destrucción de esto, digamos, modifica enormemente desde los neurotransmisores que tenemos, la absorción de enzimas, la producción de determinados micronutrientes, etc. Vamos a enfocarnos entonces ahora en lo que son los procariotes, en lo que son las bacterias. Las bacterias básicamente, se los recuerdo rápidamente, si miramos de
digamos, empezamos mirando la membrana, tienen una membrana celular, respiran con esa membrana, no tienen mitocondrias, no tienen retículos sarcoplámicos, no tienen Golgi, sí tienen ribosomas. Los ribosomas son los similares a los nuestros, con una subunidad 30S y 50S, tienen ADN y tienen ARN. Y por fuera, digamos, del material genético, todo lo que está envolviendo esto, tienen de la membrana, tienen una pared. Y esta pared lo que les permite a las bacterias es soportar las diferencias de presión osmótica con el medio. Digamos, en el interior de la bacteria, si la pared se lacerase, entraría agua y la bacteria revienta por osmosis. Y por fuera de esto, pueden encapsularse, pueden tener flagelos o cilias, y hay pilis que les permiten el contacto, digamos, el pasaje de material genético con otras microorganismos. Esto se acuerdan más o menos, ¿no? ¿Seguimos para adelante? No es novedad, me parece. ¿Vamos? Vamos a recordar la diferencia entre gram positivos y gram negativos. ¿Alguien se acuerda? Pueden mirar acá un poquito, pero ¿cuál es la principal diferencia entre ellos? Entre gram positivos, entre gérmenes gram positivos y gram negativos, que se tiñen de rosa o de violeta. ¿Pero por qué? Que los gram positivos no tienen la membrana externa. Exacto, esa es la gran diferencia, la enorme gran diferencia. Fíjense, donde dice gram positivos, empezamos de abajo hacia arriba, que miramos abajo una membrana que está formada, una membrana parecida a la nuestra, que no tiene esteroles, pero en el resto es muy similar. Digamos, no tiene colesterol, y por fuera de esto hay una gran capa, una gran pared formada por peptidoglicanos. ¿Está bien? Eso es un gram positivo. Y un gram negativo, empezando de abajo hacia arriba, vemos la membrana celular, que es similar a la de los gram positivos. Arriba está la pared, pero la pared es mucho más finita, y por fuera de la pared hay una membrana externa. Esta membrana externa, por fuera, esta membrana tiene porinas, por la cual a través de estas porinas son como canales, a través de los cuales pueden entrar algunos antibióticos que no son lipofílicos, que necesitan entrada a través de agua, y tienen lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos están vinculados con la antigenicidad, digamos, desde el antígeno de las bacterias y con la virulencia. Y entre la pared, no sé si ustedes la llegan a ver acá. A ver, ¿ustedes ven si yo señalo o no, no? Sí, se ve. Se ve, sí. Buenísimo. Entonces, acá, en la pared, entre la pared y la membrana celular externa, está el espacio periplásmico. Cuando estos gérmenes liberan enzimas que destruyen a los antibióticos, por ejemplo, liberan beta-lactamasas, va a ser distinto lo que ocurre en los gram positivos que los gram negativos. Los gram positivos van a liberar las beta-lactamasas y las beta-lactamasas van a salir al exterior. Y va a quedar la bacteria con el antibiótico flotando alrededor. En cambio, los gram negativos lo liberan y quedan las beta-lactamasas acá, en el espacio periplásmico. Y entonces se concentran y son mucho más efectivas. Y además, en este espacio, el espacio periplásmico, están las PBP. Las PBP es Protein Binding Penicillin, las proteínas a las cuales se unen las penicilinas, que son las transpeptidasas. Ahí es donde tienen que unirse los beta-lactámicos, las penicilinas, todos los beta-lactámicos, se tienen que unir ahí. Por lo cual, un beta-lactámico tiene que atravesar la membrana celular externa y llegar al espacio periplásmico para unirse a las PBP. ¿Entiende esto? Ok. Sigamos. ¿Cómo se forma esta pared celular? Esto quizás se lo acuerdan, porque quizás se lo recordamos. La pared celular está formada por ladrillitos de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que se unen y forman disacáridos. Entonces, los precursores, el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina y las cadenitas de aminoácidos que se les unen, se forman en el citoplasma. Luego se unen, esto forma los disacáridos,
Y estos disacáridos son llevados por un transportador que se llama pactoprenol, que no importa, es simplemente por un transportador, a las cercanías de la pared. Y en la pared se unen para formar un polímero, que es simplemente la unión de estos ladrillitos, de estos disacáridos, de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, con otros dos disacáridos y con otro más. Se produce esta elongación. Y luego se une una pared de polímero con otra a través de las transpeptidasas. Las transpeptidasas básicamente son un montón de enzimas distintas, estamos hablando de miles de enzimas distintas, que lo que hacen es neoformación y destrucción de la pared, digamos. Están en un equilibrio, es como la formación del hueso. Vieron que en el hueso están los osteoclastos y los osteoblastos, que están, digamos, los osteoblastos formando, los osteoclastos destruyendo, y producen todo el tiempo neoformación del hueso, permiten modificar la forma, regenerarlo. Acá pasa lo mismo. Hay enzimas, que son estas transpeptidasas, que están todo el tiempo reformulando la pared. Si las transpeptidasas dejasen de funcionar, entonces la pared empieza a agujerearse y se destruye. Y la bacteria no tendría capacidad de resistir, de resistencia osmótica. Se llenaría de agua y revienta. Seguimos. Una aclaración, Manu, es que yo estoy señalando. Vos no podés señalar porque lo estoy pasando yo al Power. Entonces, cualquier cosa decime, voy viendo a ver lo que querés señalar. Ah, ellos no ven lo que yo señalo. No, yo estaba señalando, tratando de ver Ah, bueno, ok. eso, pero por ahí no sé si hago una buena interpretación de lo que querés marcar. Bueno. Acá que estás... vamos por así. Bien. Vamos a empezar a mirar entonces cómo pensamos las bacterias. Ustedes se acuerdan que las bacterias se clasifican según la forma en cocos, bacilos, espirilos, y por otro lado tenemos bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas, gram negativos, y después tenemos, en función de cómo se unen, cómo se agrupan, por ejemplo, los cocos gram positivos, si se agrupan, digamos, formando acúmulos, serán estafilococos, y si forman cadenas, serán estreptococos. ¿Sí? Esto es lo que nos permite pensar el espectro antibacteriano. Dale. Serían estas tres cuestiones, ¿no? La respiración, la tinción y la forma y la agrupación. Sí. No sé si ustedes han visto, supongo que sí, pero también hace un par de años, el tema de cómo los clasificamos. Nosotros esto no lo vamos a mirar ahora, pero les vamos a pasar este material para que lo tengan. La clasificación esta está en cualquier libro, lo que pasa es que es exhaustiva, digamos, aparece una enorme cantidad de gérmenes, y a nosotros lo que nos interesa es priorizar algunos, pero algunos que son bastantes, ¿no? Y la otra cuestión es, por un lado, clasificarlos, y por otro lado, entender cuándo son flora normal, o pueden ser colonización, y qué patología pueden producir. Esto es lo que nos interesa que entiendan. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos son, por un lado estamos mirando aerobios, acá, gérmenes aerobios. Y acá estamos mirando aerobios gram positivos. Y los diferenciamos en primer lugar en cocos y en bacilos. ¿Está bien? Qué lástima que no puedo señalar. Si querés ir señalando vos, Cintia, hacelo. En cocos y en bacilos. Los cocos, a su vez, los clasificamos en cadena, estreptococos, y en acúmulos, estafilococos. Y de los estreptococos tomamos estos, los más importantes, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, sabemos que los encontramos en fauces, y que pueden producir estas cosas que vimos antes. Faringitis, pero también pueden producir erisipela, pueden llegar a producir una celulitis, si entran pueden producir una bacteriemia o una neumonía, pero no es tan común. El estreptococo viridans en la boca, que puede producir una endocarditis, el neumococo en las vías respiratorias, y puede producir una neumonía, pero también meningitis, es uno de los primeros agentes causales de meningitis, y también peritonitis premial. Y así, el estreptococo beta-hemolítico del grupo E, que está asociado a infecciones, sobre todo las infecciones embarazadas, que pueden producir la muerte del recién nacido, y el enterococo, que pueden producir infecciones urinarias. Es flora colónica, o sea que ahí es flora normal, pero si sube por el tracto urinario puede producir infecciones serias.
y si entra a sangre puede llegar a producir una endocarditis, y estamos ante un germen problemático. Los estafilococos se diferencian en coagulasa positivo, hay otros, pero en la práctica para nosotros es Staphylococcus aureus, que es problemático, lo señalamos en rojo porque es muy problemático por el grado de resistencia que presenta, que está en toda la piel, está en las narinas, y puede producir desde infecciones en la piel o ir penetrando y producir celulitis, simpético, bacteriemias, endocarditis. Si llega al hueso puede producir osteomelitis. O sea, el tema es cuando te lastimás y entra. Ahí es cuando se rompe la barrera y entra. Y después tenemos los coagulasa negativos, donde tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus saprophyticus, que va a estar en el tracto genital y puede llegar a producir infección urinaria, y el estafilococo epidermidis, que está normalmente en piel, en flora normal de piel, pero si una persona se quema, es un gran problema. Y así para abajo. ¿Está bien? Para esto les damos el cuadro, empezamos mirando los cocos aerobios y los bacilos aerobios gram positivos, seguimos para adelante. Profe, una pregunta como para ir relacionando. Por ejemplo, en la diabetes, cuando se hace el pie diabético y se infecta, ¿puede ser por el aureus o por cuál sería? Bueno, normalmente una infección, cualquiera, por ejemplo, vos te comés las uñas y se lastima. Entonces, como sabemos que tenemos Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis, los estafilococos pueden ser la causa de esa infección. Se te forma pus y pueden ser la causa. En el caso del diabético, lo que tiene es que el pie, si se acuerdan, tenía mala irrigación. Como tiene mala irrigación, llega poquita sangre, digamos, tiene poca oxigenación, lo cual hace que los gérmenes anaerobios puedan proliferar. Entonces ahí podés tener infecciones por estafilococo, pero también entran otras infecciones graves, por ejemplo, por Clostridium, por otros gérmenes que son anaerobios. Ahí tenés el problema de los anaerobios. Por eso suelen ser infecciones polimicrobianas y tenés que atacar con más de un agente muchas veces. O con un agente que te tome anaerobios y estafilococo. Perfecto, gracias. Coagulasa positivo, coagulasa negativo, no tengo ni idea por qué se llaman así. Tienen ese nombre, no sé, más que eso no sé. Pero lo pueden poner en Google por qué se llaman. Después me lo cuentan. Y acá, fíjense, esta es la segunda página, miramos nuevamente aerobios, pero estamos mirando ahora gram negativos. De los gram negativos cocos, básicamente lo que nos importan son las neiserias, o sea, el gonococo, la meningitidis, meningococo, y las moraxelas o Bramanella catarralis, que van a producir las infecciones de vías aéreas superiores, sinusitis, otitis, etc. Abajo tenemos el gran grupo de bacilos, que son las enterobacterias, el grupo KES, la Escherichia coli, el Proteus, los que viven en el intestino, pero pueden producir infecciones urinarias o llegar a ingresar al organismo, y las que no son enterobacterias, como la Shigella, la Salmonella, pero son gérmenes muy problemáticos por los cuadros de diarrea muy graves que pueden llegar a producir disenterías o diarrea. Y abajo tenemos todo este grupo de bacilos no enterobacterios. Ustedes, por ejemplo, ya vieron el Helicobacter la otra vez cuando vimos el primero, que es un bacilo aerobio gram negativo que está en una gran mayoría de las personas en el estómago y no significa que es flora normal ahí. No significa que va a producir necesariamente patología, pero puede producir úlcera gástrica. O sea, no todas las personas que encontramos con Helicobacter hay que tratarlo. Pero si la persona tiene síntomas, hay que tratarlo. Seguimos, siempre. Bueno, y acá los anaerobios. Anaerobios, volví un segundito para atrás, simplemente para presentarlos para que les resulte más fácil. Anaerobios, nuevamente, cocos bacilos. Los cocos son los que tenemos, importantes, los de los anaerobios gram positivos son los que tenemos en la boca, para pensarlo. Y no solamente nosotros, sino, por ejemplo, si muerde un perro. ¿Con qué lo cubrirían? ¿Qué gérmenes cubrirían, digamos? Si ante una mordedura por un perro. Tétanos siempre. ¿Cómo? Contra el tétanos. El tétanos. Es lo más común. Bueno, ponele el tétanos.
Pero, digamos, no importa tanto, el tétanos, está bien, lo cubrís, digamos, el tétanos ante cualquier herida lo cubrís. ¿Y qué gérmenes querrías cubrir de una infección? ¿Qué gérmenes pensás que habría que cubrir? Está moviendo Cintia. Streptococo. Bien, los Streptococcus, porque estamos mirando esto. Son gérmenes que viven en la boca y no solamente de las personas. Entonces, si un perro muerde o un gato muerde, es muy posible que nos infecte con un anaerobio. Y entonces el antibiótico no puede ser amoxicilina, como dan en la mayoría de las guardias, que no toma anaerobios. Toma a estafilococo, sí, pero no toma anaerobios. Tiene que ser amoxicilina clavulánica, por ejemplo. Les voy tirando nombres como para que empecemos a acordarnos. Porque la amoxicilina clavulánica, además del estáfilo, tomará a los anaerobios. ¿Está bien? Y después tenemos este gran grupo de los Clostridium, Perfringens, Botulinum, Difficile, ahí verán la patología asociada, y abajo tienen otros que no son tan frecuentes. De los de abajo, acuérdense, Bacteroides fragilis, porque cuando hay bacilos, Bacteroides fragilis, que vive en el colon, porque cuando hay infecciones colónicas hay que cubrirlo. Y este es un bicho un poco problemático, digamos. Sigamos. Bien, vamos con esta consulta. ¿Quién la lee? Yo leo. Dale. Dice, Ariela consulta por disuria, polaquiuria y tenesmo. La paciente tiene 27 años, sin antecedentes patológicos. La médica solicita sedimento de orina, que resulta patológico, y urocultivo. En el urocultivo se observa streptoepidermis más de 10.000 o quisiste poner 100.000, profe. Quise poner 100.000 y Okay. es estafilococo epidermidis. Estafilococcus epidermidis y más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Se trata, no se trata? ¿Con qué? Lo tratamos. Lo tratamos. Okay. ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Por qué sí? Porque ¿Por qué tiene sí lo síntomas. tratamos? Claro, por los síntomas. Por los síntomas. ¿Y qué gérmenes tratan de cubrir ahí cuando lo tratan? ¿Para matar a qué germen? Y en este caso que se observa el epidermidis AS, ¿no? La Escherichia coli también es el más Bien. predominante. Los estafilococos. Los estafilococos, el estafilococo epidermidis, concretamente, digamos, rescatamos esto del cultivo. Volvemos un poquito para atrás a la tabla para mirar el estafilococo epidermidis. Acá, estafilococo, fíjense donde figura estafilococos coagulasa negativos, estafilococo epidermidis, donde se encuentra y qué produce. Es un germen que se encuentra en piel y no produce infecciones urinarias. O sea que puede estar contaminada la muestra. O sea que es una muestra contaminada. Estafilococo, si encuentran esta persona, probablemente sea una muestra contaminada. Y como es una infección banal, una infección urinaria baja en una mujer joven, a ver, volvemos al caso, pero creo que era una mujer joven que no tenía otras concomitancias, dijimos, bueno, y digamos, más del 90% de las veces es por Escherichia coli, realmente pedirlo en cultivo acá es un error, porque terminamos tratando un germen que es flora normal de la piel. Es una muestra contaminada. Nuevamente volvemos al tema de qué estamos tratando. ¿Entienden? En este caso, por ejemplo, no vale la pena hacer cultivo. Por esto que habíamos dicho al principio, se puede tratar empíricamente. Y si hacemos un cultivo y encontramos esto, contaminado. Seguimos. Vamos a mirar un poquito cómo se clasifican los antibióticos. Los antibióticos ya tenemos claro cómo están formados los procariotes. Los antibióticos pueden dar en los distintos sitios, digamos, son sustancias que tratan de pegarle a los antimicrobianos, pero sin producir demasiada toxicidad en nosotros. Entonces tratan de encontrar
las diferencias. Por ejemplo, nosotros no tenemos pared, o sea que un antimicrobiano que lo que hace es destruir la pared, va a ser un antimicrobiano con poca toxicidad, por lo menos por su mecanismo de acción. Así que son bastante interesantes. Entonces podemos empezar mirando los antimicrobianos que lo que hacen es destruir la pared celular. Básicamente acá tenemos a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son las penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Así se clasifica. Después tenemos, vamos un poquito hacia la derecha, vamos a ir mirando así. Los que actúan, por ejemplo, sobre el ADN, entre los cuales acá puse las quinolonas. Ahora igual esto lo vamos a mirar un poquito mejor. Luego tenemos la rifampicina, que lo que hace es inhibir a la RNA polimerasa. Luego están los que actúan sobre los ribosomas. En los ribosomas se clasifican los que están sobre la subunidad 50S, por ejemplo, macrólidos, cloranfenicol, clindamicina, y la subunidad 30S, que son aminoglucósidos, tetraciclinas, nitrofuranoides. Hay otros, ahora les vamos a ver. Los que actúan sobre la membrana, la polimixina B, la daptomicina, ahora miramos un poquito mejor, y los que actúan sobre vías metabólicas, por ejemplo, la trimetoprima sulfametoxazol, la vía del folato. Seguimos, ahora lo miramos bien. Estos son los que actúan sobre la pared, fíjense. Inhibiendo la síntesis de la pared celular, por ejemplo, inhibiendo la síntesis de precursores, está la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico que se dejó de usar durante muchos años, pero ahora se utiliza en infecciones urinarias, en mujeres sanas, en mujeres, digamos, que no tienen otras concomitancias, se utiliza como monoterapia, porque produce rápidamente resistencia a intratratamiento. Pero si se hacen ciclos, si se da como monoterapia, no producen resistencia. Entonces se puede dar 3 gramos a una mujer que tiene una infección urinaria, una cistitis, se le podría dar fosfomicina. Y lo que hace es esto, inhibe la síntesis de precursores. La cicloserina es un antimicrobiano que se utiliza en la tuberculosis, pero es segunda o tercera línea de tratamiento. Y lo que hace es inhibir la formación del disacárido. El grupo de los glucopéptidos, la vancomicina, inhibe el transporte y la elongación del polímero. Entonces, acá tenemos la vancomicina como ejemplo. Y después tenemos el gran grupo de los beta-lactámicos. La vancomicina se utiliza sobre todo en gram positivos, en gérmenes problemáticos, gram positivos, que son resistentes a los beta-lactámicos. Ya vamos a ver este tema de la resistencia. Y el gran grupo de los beta-lactámicos, que recordamos eran las penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, que lo que hacen es inhibir la transpeptidación. Se unen a las PBP y, como son muy parecidas a las enzimas, impiden que estas enzimas actúen. Entonces producen agujeros y la pared se erosiona. Obviamente los beta-lactámicos, ¿en quiénes van a ser más activos? ¿En gram positivos o en gram negativos? Gram negativos porque se concentran. En gram negativos, a ver, pensemos, ¿quién tenía pared más gruesa, para empezar? Gram negativos. No. No, los gram Los positivos. positivos. Teníamos peptidoglucano. Los gram positivos tienen una pared enorme de peptidoglucano. Los gram negativos no, tienen un par de filas, 2 o 3 filas nada más. Claro. Así que ahí, digamos, la pared adquiere enorme importancia. Y la otra cuestión es que, ¿quiénes tenían una membrana celular externa? Los gram negativos. Los gram negativos. Y los beta-lactámicos, no sé si se acordarán de farmacocinética, pero los beta-lactámicos son hidrofílicos. Atraviesan con mucha dificultad las membranas. Y entonces, en gram negativos les va a costar entrar. Pueden llegar a entrar por los poros, pero les cuesta muchísimo. Entonces van a ser fármacos más efectivos en general para los gram positivos. Pero después, digamos esto como generalidad, pero a medida que pasaron los años, se descubrieron un montón de beta-lactámicos que son mucho más lipofílicos
y aumentó muchísimo el espectro a gram negativos. O sea, dentro de los beta-lactámicos vamos a encontrar de todo en este momento. Pero claramente lo que hacen es, digamos, todos actúan a este nivel, sobre las transpeptidas. Seguimos. Estos son ejemplos de los que alteran las membranas. El colistín es la colistina, es una polimixina. Dentro de las polimicinas tenemos la polimixina B y la colistina, que actúa sobre la membrana celular externa. Actúa como si fuera un detergente. Lo destruye sobre los fosfolípidos, lo destruye. Se utiliza en infecciones de enterobacterias. Ahora se lo utiliza, la colistina se volvió a utilizar. Antes había generado resistencia, ahora se lo utiliza nuevamente. Y la daptomicina lo que hace es actuar sobre la membrana celular interna, altera la salida de potasio, entonces altera el potencial de membrana y hace que, digamos, produce desbactericida. Se lo utiliza como una alternativa a la vancomicina para cocos gram positivos. Y es un antibiótico que ahora se está utilizando, digamos, de hecho, es menos tóxico, bastante menos tóxico que la vancomicina y se la utiliza mucho. Sí. Estos son los que actúan sobre los ribosomas. Decíamos, teníamos la subunidad 30S y la subunidad 50S. Son todos bacteriostáticos, excepto aminoglucósidos. Ahora vamos a ver qué significa bacteriostáticos. Pero aminoglucósidos son bactericidas, o sea, matan a las bacterias. Mientras que los otros, macrólidos, tetraciclinas, son bacteriostáticos, inhiben el crecimiento, pero sin matarlas. Entonces, acá ejemplos tenemos las tetraciclinas, que lo que hacen es impedir la unión del ARN de transferencia con el ARN mensajero. Los aminoglucósidos, que lo que hacen es producen errores en la elongación, y entonces forman proteínas con aminoácidos erróneos, que luego van a formar la pared y la membrana. Y como forman la pared entonces se llena de problemas, de agujeros, y termina siendo bactericidas. Y después sobre macrólidos, que acá está, por ejemplo, eritromicina, claritromicina, acitromicina, el linezolid, que se utiliza para cocos gram positivos, y la clindamicina, que es un antimicrobiano, todos son bacteriostáticos, que se utiliza para anaerobios y también para cocos gram positivos. Y también acá está el cloranfenicol, el 50S también está el cloranfenicol, que lo habíamos nombrado hace un ratito. Seguimos. En la interferencia en la síntesis de ADN tenemos la rifampicina. Acá hay un error en el dibujo, lo dejé porque me parecía lindo el dibujo, pero la rifampicina lo que inhibe es a la ARN polimerasa, ¿no? A la ADN. Y después tenemos, como ejemplo de nitroimidazoles, el metronidazol, que es un quelante del ADN, y las quinolonas, que actúan inhibiendo las topoisomerasas. O sea, básicamente lo que tienen que acordarse es que todos actúan a nivel de síntesis de ADN-ARN. O sea, no indistintamente, acuérdense. Para acordarse un poquitito, la rifampicina se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis y también es efectivo para cocos, por ejemplo, para cocos gram negativos, por ejemplo, para las neiserias. Entonces se la utiliza, quizás ustedes ya lo sepan, pero se la utiliza en contactos de personas con meningitis. Se les da rifampicina. Depende, digamos, porque estamos pensando en Neisseria meningitidis, en el meningococo. El metronidazol se lo utiliza para anaerobios, básicamente para eso. También para tricomonas y también para amebas. Eso sería el gran grupo de los imidazoles. Y las quinolonas son antibióticos de amplio espectro para gram positivos y gram negativos, que se utiliza en una diversidad de situaciones, desde neumonías graves, infecciones urinarias complicadas, etc. Acá ya lo veremos. Seguimos. Y este es el último lugar de acción, dijimos, es en una vía metabólica. En una vía metabólica, por ejemplo, la producción de ácido fólico, las bacterias producen su propio ácido fólico, a diferencia de nosotros, y acá hay dos antibióticos importantes, que son las sulfonamidas y la trimetoprima, que actúan en dos lugares diferentes de esta vía metabólica.
no es necesario acordarse toda la vida, simplemente que interfieren con la producción de ácido fólico, y el ácido fólico se utiliza como un precursor de las bases úricas y pirimidínicas para la síntesis de ADN. Seguimos. Esta es una forma de clasificarlos por el lugar de acción. ¿Esto ya lo habían visto? No sé si lo habían visto en algún lugar o no, en alguna materia. No. Bueno, ok. Cualquier cosa van preguntando y vamos organizando. Otra forma de clasificarlo es no por el mecanismo de acción, sino por el espectro antimicrobiano. Acá tenemos un gran problema que es la cantidad de gérmenes. Si yo me quiero acordar que un determinado antibiótico y tengo que nombrar a todos los gérmenes, no termino nunca. Entonces tratamos de agruparlos. Por ejemplo, empecemos de abajo. Para anaerobios podríamos considerar el metronidazol. Pero fíjense que también anaerobios son tomados por clindamicina. Clindamicina, dijimos, sirve para anaerobios, pero también para gérmenes gram positivos, aerobios. Y cuando, por ejemplo, ahí también dentro de esta burbuja verde, entra amoxicilina clavulánico, que es como la amoxicilina, pero cuando se le agrega el clavulánico, se aumenta el espectro a las anaerobios. Y acá entran otros antibióticos, por ejemplo, la moxifloxacina, que es un ejemplo de quinolonas, o los carbapenems. Para gram positivos son importantes, por ejemplo, la cloxacilina. Acá la cloxacilina no existe en Argentina, así que no es importante. Pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito para qué sirve. La vancomicina, la daptomicina, el linezolid son ejemplos. Y para gram negativos, el astronam, pero también la ciprofloxacina, los aminoglucósidos, y también ingresan estos que vimos antes, clavulánicos, etc. O sea, cuando pensamos el espectro, esto, digamos, requiere un ejercicio de memoria, organizarse bien. Nosotros le vamos a dar guías donde describimos todo esto. Pueden además leer en los libros, pero en los libros el problema es la falta de jerarquización. Digamos, entran todos los gérmenes, es demasiado, pero van a tener que sentarse, leer y memorizar bastante. Hay mucho ejercicio de memoria. Y después es pensar, porque después hay que ir de huésped al microbioma. Seguimos. Otra forma de clasificar a los antimicrobianos es en función de si son bacteriostáticos o bactericidas. Fíjense en el dibujito. Nosotros acá podemos ver a lo largo del tiempo, digamos, la línea celeste es qué es lo que pasa en un cultivo bacteriano. Sin drogas, el cultivo crece. Si en un momento se le agrega droga, un medicamento, donde dice drug, se le agrega, si es un antibiótico bacteriostático, lo que va a hacer es impedir que el microorganismo siga aumentando, sigan proliferando. O sea, impide la proliferación, pero no los mata. En cambio, el bactericida lo que hace es destruirlos. Esta es la gran diferencia. Y los antibióticos, ya decíamos antes, los bacteriostáticos son, por ejemplo, los que actúan sobre los ribosomas, excepto los aminoglucósidos, que son bactericidas. Y la mayoría de los que actúan sobre la pared son bactericidas. Por ejemplo, los beta-lactámicos, o la vancomicina, daptomicina, la fofomicina, pero también los que actúan a nivel del ADN o ARN, la rifampicina, las quinolonas, el metronidazol, la trimetoprima-azul. Sin embargo, esta clasificación es relativa. Por ejemplo, los beta-lactámicos son en general bactericidas, pero para el Streptococcus fecalis, el enterococo, que era un germen problema, sangre y producir endocarditis, si tenemos una endocarditis por estreptococo y se le da solamente una penicilina, a pesar de que el germen es sensible a la penicilina no alcanza a matarlo. Es bacteriostático. En este caso, lo que hay que hacer es agregar otro antimicrobiano, se le agrega un aminoglucósido, y decíamos que el aminoglucósido lo que hace es, de alguna manera, erosionar la pared, produce grietas. Y entonces, como produce estas grietas en la pared, facilita el ingreso del beta-lactámico, y en este caso, el beta-lactámico sí funciona como bactericida. ¿Se entiende esto? O sea, en general,
estos antibióticos los podemos clasificar como bactericidas y bacteriostáticos. Y en general, esta clasificación no tiene tanta importancia. Simplemente tenemos que saber de qué estamos hablando ante ciertos pacientes. Miremos un poquito la que sigue. Primero esta cuestión, digamos, ¿cómo se hace para clasificarlos en bacteriostáticos o bactericidas? Esto es lo que se hace, no sé si ustedes lo han visto, posible que sí. Esto es un antibiograma por dilución. Lo que se pone en los tubitos son cultivos bacterianos de un determinado germen. Y se va poniendo concentraciones crecientes en cada tubito. Por ejemplo, hay un primer tubo, que es un tubo control, luego un segundo tubo, este que puse acá ya es el segundo, está a 0,5 miligramos por decilitro, ese. Luego va a tener el doble de concentración de antimicrobiano, 1 miligramo por decilitro, el doble de eso, 2 miligramos por decilitro, luego pasa a 4, 8, 16, o sea, tiene, digamos, aumenta en forma logarítmica la concentración del antimicrobiano. Y se considera la concentración inhibitoria mínima como el primer tubo que se observa clarito. Miramos que se lo ve clarito, entonces ese se considera la CIM, la concentración inhibitoria mínima. Y la concentración bactericida mínima es la concentración mínima del antimicrobiano que produce muerte de las bacterias. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se sacan de estos tubitos, se saca una muestra, se lo pone en cultivo y se ve si proliferan las bacterias. Si proliferan las bacterias, no va a ser ese tubito, el tubo, no va a ser la concentración bactericida mínima. Pero si en un tubito a determinada concentración de antibiótico lo pongo en cultivo y ya no hay bacterias, ya no proliferan, esa es la concentración bactericida mínima. ¿Se entiende esto? Lo que es concentración bactericida mínima y concentración inhibitoria mínima. ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí, sí. Sí, profe. Okay. Si alguno puede ponerse en cámara, me encantaría, porque estamos ahí. Gracias, Ingrid. Si la concentración bactericida mínima coincide con la concentración inhibitoria mínima, digamos, a concentraciones normales en sangre, las concentraciones en las que va a alcanzar el antibiótico en el cuerpo, ese antibiótico se considera bactericida. Si la concentración bactericida mínima está muy separada, más de 4 tubos, de la concentración inhibitoria mínima, se considera, digamos, se considera que hay una diferencia, digamos, a una determinada concentración, va a ser bacteriostático y va a ser bactericida a concentraciones mucho mayores. Que habrá que ver si puede alcanzarse o no esas concentraciones en el organismo. ¿Se entiende? Ok, seguimos. Todo esto es importante en pacientes que tienen problemas en la inmunidad. En la mayoría de los pacientes no se considera si un antimicrobiano es bactericida o bacteriostático para el tratamiento, porque simplemente con que detenga el desarrollo bacteriano, las defensas del organismo, los neutrófilos, los macrófagos, liquidan a esos microorganismos, los que quedan. O sea que la mayoría de las personas no tienen mayor importancia si son bacteriostáticos o bactericidas. ¿En quién tiene importancia? Es cuando hay, por ejemplo, neutropenias severas o, por ejemplo, en las meningitis, porque no hay opsonización, o en las endocarditis. En las endocarditis lo que pasa es que en las vegetaciones es muy difícil el acceso. Entonces se produce, digamos, es un lugar muy problemático. Seguimos. ¿Se entiende esto? En ese caso tenemos que utilizar antibióticos bactericidas. Lo que recién estábamos viendo era un antibiograma por dilución. En la práctica clínica lo que se hace es el antibiograma de disco o el E-test, que son estos dos ejemplos. Fíjense, en el antibiograma de disco se pone un cultivo y en el cultivo se ponen discos impregnados con distintos antimicrobianos. Si en el disco, alrededor del disco, se produce un halo, se dice que tiene actividad bacteriostática. Acá no estamos viendo si son bactericidas o no, simplemente si inhiben el crecimiento del microorganismo. En cambio, en el de arriba, en el disquito ese que dice resistente, ahí no se produjo halo y ahí va a ser resistente. Y en el E-test es lo mismo, digamos, está este plástico que está impregnado con el antimicrobiano y lo que se mide
es la distancia hasta la puntita, y eso se considera la concentración inhibitoria mínima, que se mide con esa regla. Seguimos. Así se miden los halos. En función del tamaño del halo, para un determinado antimicrobiano, se va a considerar que el microorganismo es sensible, intermedio o resistente para un determinado antibiótico. Pero piensen que el antibiótico, una cosa es la concentración que alcanza el antibiótico en sangre y otra es la concentración que alcanza en el sitio de acción. No es lo mismo si tenemos un neumococo produciendo una infección, una neumonía, que si tenemos el neumococo en meninges. El neumococo en meninges significa, digamos, que el antimicrobiano posiblemente llegue mucho menos y necesite concentraciones mayores para producir el mismo efecto. Entonces, digamos, no es simplemente si es resistente o no, sino la capacidad del antimicrobiano de alcanzar las concentraciones que requiere para ese microorganismo en ese lugar. Seguimos. Esto es como se clasifican. Fíjense que se clasifican en sensible, por ejemplo, para cualquier antimicrobiano. La meticilina se clasifican en sensibilidad de acuerdo al halo, el tamaño del halo, sensibles, intermedios o resistentes. Profe, yo tengo una pregunta. En laboratorio, sí. También esto del antibiograma en disco, ¿se hace también en pacientes con neutropenia, meningitis también únicamente? Se hace necesariamente en ellos se hace. O sea, se hace en pacientes graves, necesitas un cultivo y antibiograma. En todos los Pero pacientes esto no lo puedo hacer, por ejemplo, en un paciente que, por ejemplo, yo lo mediqué para una ITU y después me vino con como que no tuvo reacción el antibiótico, como que tiene resistencia. ¿También puedo hacer esto o es mucho? ¿O paso segunda línea directamente? No pasas a segunda línea, podés hacer esto. O sea, si es una infección, como había dicho creo que Agustín antes, si se repite la infección, digamos, es una infección reincidente, y vos decís, che, pero yo lo traté, ¿qué pasó? Y entonces quiero saber si tiene resistencia. Y entonces le vas a pedir un antibiograma de disco. Siempre cuando vos pedís antibiograma, lo que te hacen es antibiograma de disco. O unitest. Esas son las dos cosas que se hacen en el laboratorio. Listo, gracias. El antibiograma por dilución se hace simplemente para saber las resistencias. Sí, pasa la Cintia, que es justamente, que es para esto, digamos, para saber el grado de resistencia que tiene en un determinado medio. Por ejemplo, en un hospital o en una provincia se tienen que determinar los grados de resistencia, porque, por ejemplo, la resistencia de estafilococo en el norte de Argentina no es la misma que la que hay en el sur de Argentina. No es la misma dentro de un hospital que la que hay en la comunidad. No es lo mismo engancharse a un neumococo estando internado, y te enganchas a un neumococo, y es probable que ese neumococo que fue sometido a muchos más antibióticos, digamos, tenga mucha mayor resistencia. El tema de la resistencia es un enorme problema a nivel mundial. La resistencia, digamos, lo que estamos mirando es los antibióticos. A ver, se los pregunto, me decís, ¿los antibióticos producen mutaciones, producen gérmenes resistentes porque producen mutaciones? Yo creo que no entendí exactamente la pregunta. La pregunta es, ¿los antibióticos producen, digamos, sabemos que los microorganismos, a medida que son sometidos a antibióticos, se van haciendo resistentes, cada vez son más resistentes. La pregunta es, ¿los antibióticos producen cambios, mutaciones en los microorganismos y por eso los microorganismos se vuelven resistentes? Yo lo que tenía entendido previo a esta materia, sin mucho conocimiento, es que el uso excesivo generaba justamente eso, como una adaptación y alguna mutación que les permitía defenderse y ser resistentes. Pero no estoy seguro. Es correcto lo que decís. Mi pregunta es si el antibiótico produce la mutación. Yo tampoco tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero creería que en realidad son los microorganismos los que mutan como
como buscando otra manera de poder infectar, ya que no pueden por esos antibióticos. No sé si me expliqué. Para mí no el antibiótico en sí, sino la sobreutilización de ellos a lo largo del tiempo, para mí los hace mutar. Pero si no hay o sea, vos pensás que si hay sobreutilización, el antibiótico los hace mutar. ¿El antibiótico es el que produce la mutación? ¿Alguien se anima? Bueno, la pregunta es a propósito, porque justamente quiero dejar bien marcado esto. Los antibióticos no producen mutaciones, ni la sobreutilización ni la utilización normal, no producen esto. Lo único que hacen es una selección. Estamos ante un mecanismo de selección natural, exactamente como ocurre en cualquier otro organismo. Todos los organismos vivos tenemos mutaciones. Lo que pasa es que los microorganismos tienen una alta tasa de multiplicación y por lo tanto muchas mutaciones. Ahora, muchas mutaciones no les sirve para nada a los microorganismos. Muchas mutaciones hacen que sean más débiles, que no tengan flagelo, que no se puedan mover, que las cilias no anden, lo que sea. Pero algunas mutaciones, por ejemplo, hay alguno que muta y tiene una PVP, un lugar al cual se une un antibiótico, y esa PVP, en vez de tener una forma, tiene otra forma. Normalmente no pasa nada, ese microorganismo está en igualdad de condiciones con todos los demás. Pero si justo a esos gérmenes se les da un beta-lactámico que se une a las PVP, va a matar a todos los microorganismos excepto a ese, que va a tener una PVP distinta. Y entonces el beta-lactámico no se va a unir. Y entonces ese microorganismo se va a seguir reproduciendo. Y los demás no, porque los mató. Entonces el antibiótico lo que está haciendo es una selección natural. Está seleccionando gérmenes resistentes, que han tenido una mutación al azar, pero sobrevivieron solo aquellos que eran resistentes exactamente a ese antibiótico que se utilizó. ¿Se entiende bien esto? Los antibióticos no producen mutaciones, seleccionan. Sí, perfecto, profe. Yo no sé si entendí bien. A ver, ¿alguien que se lo explique? Yo, por ejemplo, si uno, hace mutaciones al azar por su alta tasa de reproductividad y cuando nosotros damos un antibiótico, mata a todo el resto excepto a ese que justo tiene otro PVP, era diferente. Entonces mata a todo el resto y queda ese. A ese de selección natural. El más apto es el que sobrevive. Claro, y se sigue reproduciendo. Suponete, te cambio el ejemplo. Supongamos que los microorganismos producen ácido fólico por una determinada vía. Suponete que un microorganismo tiene una mutación y tiene una vía alternativa para producir ácido fólico. Cuando vos le das trimetoprima sulfametoxazol, el antibiótico que inhibe la producción de folato, lo inhibe actuando sobre esas enzimas que habíamos visto en esa vía. Mata a todos, no tienen más ácido fólico, se mueren, pero sobrevive la que tiene una vía alternativa, porque no tiene esas enzimas, tiene otras. Y sigue produciendo ácido fólico. Entonces, claro, no tiene nada que ver con la sobreutilización de ese fármaco. Bueno, cuanto más lo utilices, más vas a seleccionar. Claro, bien. Es la vieja discusión entre Lamarck y Darwin. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, selección natural. Nada más que estamos mirándolo en microorganismos. Ok, seguimos. Y ahora, el problema es la velocidad con que se produce esto. Fíjense, los primeros antibióticos usados fueron a principios del siglo XX, las sulfonamidas. En la década del 30, Fleming descubre la penicilina en 1929. En la Segunda Guerra Mundial se comercializa a precio de oro, se contrabandea. Y la penicilina, que se utilizaba para una gran cantidad de gérmenes, actualmente sirve para sífilis, para 2 o 3 cuestiones, para poquitos gérmenes, porque hay una gran resistencia. Fíjense qué pasa abajo con la ciprofloxacina, que es una quinolona. La ciprofloxacina entra al mercado poco antes del 2000, en la década del 90, y se
el consumo, fíjense, en 3 años, de 2001 al 2002 sube, y de 2002 al 2003 sube, pero fíjense la resistencia cómo sube. La línea violeta es la resistencia. La resistencia se duplica de un año a otro. O sea que cuando estamos mirando resistencia, no estamos mirando lo que va a pasar dentro de 30 años. Estamos mirando gérmenes que en 2 o 3 años hacen que un antibiótico no funcione. No existe más. Y actualmente tenemos el enorme problema de la poliresistencia, de la multiresistencia de gérmenes que son resistentes a todos. Y esto, hasta hace 2 o 3 años, digamos, se calculaba que teníamos un panorama espantoso, pero ahora es mucho peor, porque lo que pasó ahora con la epidemia, con el COVID, es que se sobreutilizan antibióticos de una manera asombrosa. Entonces tenemos grados de resistencia que nos vamos a dar cuenta dentro de 2 o 3 años van a ser inesperadamente altos. Un montón de antibióticos que estamos utilizando ya no sirven para nada. Digamos. La pregunta es cómo adquieren la resistencia. Acá voy a hablar de 2 temas distintos. Uno es la adquisición de resistencia y otro son los mecanismos de resistencia. Estos son 2 cosas bien distintas. Lo que voy a explicar ahora es cómo adquieren los gérmenes la resistencia. ¿Se entiende bien esto? La resistencia básicamente decimos son por mutaciones, son por cambios. Ahora, estas mutaciones pueden ser naturales, digamos, supongamos, digamos, por un lado hay gérmenes que normalmente tienen resistencia, porque por ejemplo, si un germen no tiene una determinada enzima, va a ser resistente al antibiótico que actúa sobre esta enzima. ¿Se entiende? O sea, si no tiene una sustancia, un sustrato, va a ser resistente a ese antibiótico. Y luego tenemos la adquisición, la resistencia adquirida, que es porque se producen cambios, porque se producen mutaciones. Estas mutaciones pueden ser cromosómicas o extracromosómicas. Las cromosómicas son por mutaciones, mutación genética. Igual que pasa con el COVID. ¿Vieron cuando dicen, che, el COVID muta, es un virus y muta y todo nos produce? Todos los virus mutan. Todos. Todos los gérmenes mutan, todas las bacterias, todos mutan. O sea, no existe esta idea que... Después está la cuestión de qué es lo que produce una mutación. La mayoría de las mutaciones no pasa nada, no produce nada. El virus se vuelve más débil, desaparece, ¿no? Y hay alguno que se vuelve inesperadamente más virulento. Y esto pasa también con las bacterias. Algunos se vuelven resistentes. Entonces, pero esto es por mutación cromosómica. Esto ocurre, digamos, es como la tasa de reproducción es muy alta, depende de la velocidad de reproducción de cada bacteria, pues, ocurre. Y la extracromosómica, que implica transmisión de material genético de un microorganismo a otro. Hay 3 mecanismos, esto es por medio de plásmidos. Plásmidos son paquetes de material genético, paquetes de genes, que se transmiten de un microorganismo a otro. Y pueden transmitirse por 3 mecanismos. Pueden ser plásmidos, transposones, hay otras cosas, no importa, pero vamos a hablar de los plásmidos, que es lo más habitual. Puede ser por transducción, por conjugación o por transformación. Vamos a mirar un poco esto. ¿Qué significa cada uno? ¿Esto lo vieron ustedes? Pasaje de material genético de un microorganismo a otro, ¿lo habían visto en ADN? ¿Se acuerdan? Creo que no, profe. Okay. Miremos Yo lo vi en algún lado, pero no sé si de ADN o... Creo que algo vimos, pero no me acuerdo bien. Entonces, transducción es cuando hay un fago, un bacteriófago, un virus. El virus infecta a una bacteria y cuando se va, se lleva plásmidos. Y luego infecta a otra bacteria y cuando la infecta, le inyecta ese material genético. Y el material genético se incorpora al genoma de la bacteria. Y la bacteria empieza a producir esa sustancia que el virus le transmitió. Y entonces puede producir una sustancia, digamos, que modifique las PVP, que modifiquen, por ejemplo, las PVP. Esto ocurre más frecuentemente en gram positivos. Y es un mecanismo por el cual adquieren resistencia, por ejemplo, los estafilococos. Los estafilococos pueden modificar las PVP por transmisión, por transducción. Otro mecanismo, dijimos, es la conjugación. La conjugación es que se forman puentes, se forman pili, a través de los pili se forman puentes entre 2 bacterias, esto es más frecuente en gram negativos, y entonces le transmiten el plásmido. Pasa de una bacteria a otra, y de esa manera le transmiten información. Y la tercera manera, bien reconocida, es por transformación. Esto está
fue reconocido en neumococos hace ya varios años, en los cuales se encontró que los neumococos eran capaces de obtener material de bacterias lisadas, bacterias muertas, y los neumococos los incorporaban en su propio material genético. Se llama transformación. Estos son mecanismos de adquisición de resistencia. No se confundan, porque nosotros en parciales o en el final les vamos a preguntar las dos cosas. Cómo se adquiere la resistencia, entonces es por mecanismos cromosómicos o extracromosómicos, que pueden ser transducción, conjugación o transformación. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? Que los vamos a ver ahora. Okay. Son estos. Una puede ser, ya las nombramos básicamente, puede ser porque produzcan enzimas, por ejemplo las beta-lactamasas, que destruyen el anillo de beta-lactámicos. Pueden ser porque tengan bombas expulsoras. Entonces, por ejemplo, tienen en la membrana bombas que sacan el antimicrobiano de la bacteria, los expulsan. O puede ser que no los dejen entrar, porque hacen las porinas más pequeñas, por ejemplo, y entonces impiden la entrada del antimicrobiano. La otra manera, dijimos que es por cambios en el sitio de unión, por ejemplo, cambios en las PVP, o porque produzcan vías metabólicas alternativas, como ocurren con sulfonamidas, sulfonatoxas. ¿Sí? Mecanismos de resistencia bacteriana. Seguimos, si no hay dudas, seguimos. Esto, nuevamente estamos mirando lo mismo, nada más que acá describimos dónde son, digamos, los microorganismos más frecuentes. Por ejemplo, alteración de la penetración es el ejemplo A, cambios en los sitios de penetración con cefoxitina, una cefalosporina. Y así, esto es simplemente para que lo tengan. Antimicrobianos tiene enorme importancia la farmacocinética. Acá, digamos, los infectólogos miran mucho porque la farmacocinética, porque ya sabemos que la capacidad de una droga de actuar tiene que ver con su unión y la modificación que produzca a nivel de receptores, pero también de cuánta droga hay y cuánto tiempo permanece en la biofase. Así que esto tiene enorme importancia. Miremos un poquito esto. Una cuestión es el volumen de distribución, o sea, ya vimos que los antibióticos hidrofílicos, por ejemplo, van a tener poca penetración en muchas bacterias. O si una bacteria es intracelular, por ejemplo, no sé, si el bacilo de Koch es capaz de guardarse dentro de las células, no vamos a poder utilizar antibióticos hidrofílicos. Vamos a tener que utilizar antibióticos que penetren claramente las membranas. Seguimos. Perdón, una cosita con lo anterior. De los antibióticos hidrofílicos, creo que ahí figuran los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son hidrofílicos, pero los aminoglucósidos utilizan una bomba para ingresar a la célula. Así que a pesar de ser hidrofílicos, tienen buena penetración. Los demás tienen poco. Seguimos. Bien. De los modelos farmacocinéticos vamos a tener simplemente en cuenta esto. Seguimos. Sí, la relación entre farmacocinética y farmacodinámica, que es si los antibióticos son concentración dependientes o tiempo dependientes. Esto vamos a tener que mirar. Antibióticos concentración dependiente significa que el antibiótico requiere tener altas concentraciones para obtener efecto bactericida. No importa tanto el tiempo durante el cual permanecen por encima de la concentración mínima inhibitoria, sino que alcancen altas concentraciones, digamos por lo menos 10 veces por encima de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ese antibiótico alcanzará un pico y luego, por más que esté mucho tiempo por debajo de la concentración mínima inhibitoria, tiene lo que se llama efecto post-antibiótico. Seguimos, Cintia. ¿Qué es esto? El efecto postantibiótico es la capacidad del antibiótico de continuar con el efecto bactericida aún estando por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Esto se produce porque, digamos, está por debajo, por ejemplo, está por debajo de la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración sanguínea. Nosotros medimos la concentración mínima inhibitoria en sangre, pero si el antibiótico se concentró dentro de la bacteria, podrá seguir teniendo efecto antibiótico, aunque cayó por debajo de la concentración mínima inhibitoria. El ejemplo, nuevamente,
Los aminoglucósidos es el gran ejemplo de esto, la fluoroquinolona podría ser también. Seguimos. Los que son dependientes del tiempo son los que necesitan tiempos prolongados por encima de la concentración mínima inhibitoria, que estén por lo menos 40 o 50% del tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria. No requieren altas concentraciones, pueden estar 4 o 5 veces por encima de la CIM y con eso ya tienen el efecto de bactericida. Seguimos. Y luego están los mixtos, que dependen del tiempo y de la concentración. O sea, necesitan estar tiempos altos por encima de la concentración mínima inhibitoria, pero la relación entre inhibición del crecimiento y actividad bactericida dependerá del pico. No importa, esto no nos vamos a meter más en. Conclusión. Tenemos los antimicrobianos que son tiempos dependientes, que para ser eficaces requieren estar más del 40 o 50% del tiempo de tratamiento por encima de la CIM. Quiere decir, esto por ejemplo son los beta-lactámicos, penicilina. Quiere decir que si hacemos un tratamiento con penicilina o vancomicina, hay que asegurarse de esto. Hay que darlo varias veces por día, el tiempo que se requiera para estar por encima de la CIM. En cambio, los antimicrobianos concentración dependientes simplemente requieren tener un pico muy alto, de eso dependerá su eficacia, y no de cuánto tiempo estén por encima de la CIM. Esto hizo que se cambiara, por ejemplo, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos antes se daban cada 8 horas. Se daban 3 veces por día y ahora se los da una sola vez por día, pero en dosis altas. Y entonces se los deja caer y son más efectivos que antes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, ¿quieren que hacemos 2 minutos de parada? Vamos, yo estoy cansado por lo menos. ¿Quieren? Hacemos 2 minutos, son las 20:09, a las 20:12 retomamos, no más de 2 minutos. ¿Sí puede ser? Dale. Dale, profe. Sí. Bueno.
Bueno, 2 minutos. ¿Seguimos? ¿Están ahí? Bueno, profe. Manuel, ¿puedo aprovechar para hacer una pregunta antes de seguir? Que me había quedado pensando. A mí me pasó este año que tuve una faringitis y el médico me había explicado que si se entiende que es viral, pero pasan varios días y no mejora, se sobreentiende que hay una sobreinfección bacteriana y eso se tiene que tratar. ¿Alguna vez escuchaste ese criterio o es algo que tenga alguna evidencia? Mira, lo escucho todos los días en la guardia. En la guardia suelen decir a las personas que tienen, no sé, fiebre y dolor de garganta, que si en 48 horas sigue, que vuelvan y les dan un antibiótico, porque tienen una infección bacteriana. Ahora, las infecciones virales, una angina viral, normalmente dura entre 5 y 10 días. O sea, tiene que cumplir su evolución. Entonces, si lo que estamos hablando es de días, es un criterio equivocado dar un antibiótico por esa razón, porque no, es la evolución natural de la enfermedad. Y si vas a tratarlo, digamos, otra cosa, no sé cuánto tiempo pasó en tu casa, pero si vas a tratarlo, ahí yo en ese caso pensaría que valdría la pena hacer un cultivo. Pero tratar con un antibiótico, porque no sé, si vuelve a las 48 horas es una cosa. Y es algo absolutamente habitual. Creo que a ustedes no les comenté, pero les estaba comentando a los docentes antes. Ayer vi una persona que fue tratada en la guardia, una piba joven que tenía tos, le diagnosticaron una bronquitis y el médico le indicó tratamiento con amoxicilina clavulánico. La guardia del centro de salud donde estoy, que vos pensás, ¿para qué? Un antibiótico de amplio espectro, bastante agresivo, y eso es una conducta habitual, y le diagnosticó bronquitis. Es decir, ¿para qué le estará dando? Y no hay como una correlación adecuada entre... No se piensa cuáles son los microorganismos, los gérmenes. No sé si te contesté con eso. Sí, gracias. Y otra duda que tenía también es si, en el caso de ser bacteriana, los antibióticos generarían un alivio de los síntomas, porque lo más común de escuchar es que la gente los quiere tomar sí o sí para que se le pase el dolor, y tampoco sé cuán verdadero es eso. Eso depende de la infección, pero si vos lo que estás hablando es de una angina bacteriana, en adultos, digamos, en promedio te disminuye 2 días los síntomas, entre 2 y máximo 3 días. Y no mucho más que eso. O sea, el antibiótico puede tardar 48 horas en empezar a hacer efecto. Así que si una angina dura normalmente, ponerle entre 7 y 10 días, que puede durar entre 5 días a 7 días, depende de cuándo empezás, pero muy poquito, digamos. Está muy discutido si en adultos una angina bacteriana requiere antibióticos, porque básicamente, digamos, el problema de las anginas bacterianas podría ser el efecto posinfeccioso, la glomerulonefritis o la fiebre reumatoidea, pero, digamos, mediado por mecanismos, por anticuerpos. Pero eso, la glomerulonefritis, los antibióticos no modifican el riesgo de glomerulonefritis y la fiebre reumática en adultos tampoco, en niños sí, pero en adultos no. Y la evolución de la enfermedad, nada, se modifica en 2 o 3 días, con lo cual uno podría discutir si vale la pena dar antibióticos en adultos. De hecho, digamos, la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, recomienda no dar. Profe, yo tengo otra duda sobre antibiótico de amplio espectro. ¿Qué significa? No, buenísimo. Antibióticos de amplio espectro son los que te toman una gran cantidad de gérmenes, gran positivos y gran negativos. Y los antibióticos de espectro reducido son los que toman un grupo de gérmenes. Por ejemplo, cocos gran positivos o estafilococos. Así. Entonces, muchas veces se plantea que en el tratamiento empírico se empieza con antibióticos de amplio espectro, lo cual es discutible, depende, digamos, si vos tenés una infección grave y podés pensar que puede estar causada por varios microorganismos, tratás de abarcar a esos microorganismos, la mayor cantidad de esos microorganismos. Pero si vos tenés el caso que estábamos hablando antes, tenés una angina pultácea y pensás que el germen etiológico el agente causal es más probable es el estreptococo beta hemolítico del grupo
grupo A y te equivocás, y en vez de ser eso es un estáfilo o algún otro germen, probablemente no ocurra demasiado. Y entonces, digamos, vos vas a tratar de pegarle al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces no vas a elegir un antibiótico de amplio espectro, vas a elegir un antibiótico que le pegue a ese germen. O sea, cuántos gérmenes tratás de abarcar depende de la gravedad de la infección y de las consecuencias que tenga. En una meningitis sí estaría justificado un amplio espectro. ¿Y en qué otro caso, por ejemplo? En una meningitis estaría justificado o de amplio espectro o de espectro o combinados, o por ejemplo en una sepsis. Ahora vamos a mirar cuando estamos mirando, ahora vamos a ver en 2 palabras este tema de cuándo se combinan antibióticos y vamos a dar estos ejemplos. ¿Qué sería esto? Combinación de antibióticos o antibióticos de amplio espectro. Bien, los antimicrobianos se pueden utilizar, digamos, con estas estrategias, o como profilaxis, o sea, cuando la infección todavía no existe, o existe pero está, digamos, está colonizado, digamos, pero no produjo enfermedad, no produjo otra cosa, o como tratamiento preventivo. Se habla de tratamiento preventivo, esto se utiliza poquito, pero por ejemplo, en personas que tienen tratamiento con quimioterápicos, personas con cáncer, que tienen tratamientos con quimioterápicos y en los cuales son esperables infecciones micóticas, se puede tomar muestras de antígenos, de anticuerpos, y si son positivas para estos gérmenes, para estos hongos, entonces se los trata con antimicóticos. Eso es lo que se llama tratamiento preventivo. El tratamiento empírico es lo que vimos antes y el definitivo también, y el tratamiento supresivo es algo que hay que tratar de no hacer, de no llegar a esto, pero por ejemplo, en algunas personas que tienen una prótesis de cadera, la prótesis de cadera, hoy vimos eso en el centro de salud donde yo estoy, vimos una persona que tenía una prótesis de cadera y tenía una infección. Claramente tenía miembro hinchado, el muslo tenía un absceso, y en ese caso hay que sospechar que está tocando la prótesis. Lo que hay que hacer ahí es drenarlo. En primer lugar, drenarlo. Si no lo drenás, digamos, hay que operar, drenar, limpiar, es una cirugía. Y aparte cubrir con antibióticos. Pero hay personas que, por ejemplo, tienen problemas cardíacos graves o están contraindicados por el cardiólogo en la cirugía, son viejitos, son frágiles, y en ese caso no se los puede operar, y en ese caso se podría dar un tratamiento antibiótico, pero es un tratamiento antibiótico crónico, de por vida. Es algo que va a producir enormes resistencias, muchos problemas, pero es la posibilidad. Así que hay que tratar de no llegar a esto, pero esto existe. Seguimos. Bien, la profilaxis, seguimos. Profilaxis estamos hablando de cuando damos un antimicrobiano con el objetivo de prevenir el desarrollo de una infección. Se clasifica en profilaxis quirúrgica y clínica. La quirúrgica es muy habitual. Solamente nosotros en el material que les damos, les damos las indicaciones de profilaxis quirúrgica, en cirugías sucias, en determinadas cirugías, no en cirugías limpias. O, por ejemplo, para evitar que una infección evolucione a una enfermedad activa. Por ejemplo, una mujer que viene con infecciones del tracto urinario en forma repetida, porque tiene reflujo, por alguna razón, entonces puede ser que se utilice el tratamiento profiláctico. Y hay distintas estrategias de tratamiento profiláctico. Por ejemplo, se puede indicar que tome antibiótico cuando tiene relaciones sexuales, o que tome en forma permanente, o que ella cuando empieza con síntomas, cuando digamos la percepción, que comience con antibiótico. Hay distintas estrategias, pero básicamente es evitar que la infección evolucione a la enfermedad activa. La otra posibilidad es para evitar el estado de portador. Por ejemplo, lo que comentábamos antes. Si una persona que tiene meningitis, en los convivientes se hace profilaxis con rifampicina, ya sea para meningitis por meningococo o por hemófilos, con distintos días, pero se hace con rifampicina. Sí. En huéspedes inmunocomprometidos, por ejemplo, en personas con HIV, se puede hacer profilaxis de neumocitis o de toxoplasma,
o en trasplantados con médula ósea. En pacientes que tienen enfermedad valvular severa, se hace profilaxis, por ejemplo, si van al odontólogo. Los odontólogos suelen preguntar a los médicos de la atención primaria, muchas veces recibimos consultas del odontólogo para realizar una cirugía bucal o una intervención bucal. Acá cuando tienen ya, por ejemplo, válvulas de reemplazo, estamos hablando de enfermedad valvular severa, ¿no? Cuando tienen la válvula mitral que sobresale, eso no, que es algo que muchas veces aparece en el ecocardiograma, eso no es una indicación de profilaxis antibiótica. Un prolapso de válvula mitral, quiero decir. Y también, bueno, esto que decíamos antes, enfermedades invasivas por meningo o por hemofilosis. Seguimos. Bueno, infecciones recurrentes, ya habíamos hablado de la cistitis, del herpes genital, la candidiasis vaginal recurrente, son indicaciones de profilaxis. La patología infecciosa perinatal, acá el ejemplo más importante es el estreptococo beta-hemolítico del grupo B, el estreptococo agarictiae, que es mujeres que tienen este estreptococo en la zona perianal, hay que darles, en el parto, hay que darles tratamiento con beta-lactámicos, con ampicilina o con penicilina, porque aumenta el riesgo de muerte en el recién nacido. O, por ejemplo, mujeres que tienen HIV y tienen nacimiento por vía vaginal. Luego en los viajeros, por ejemplo, los que van a viajar, no sé, a Brasil, a zonas con paludismo, se hace profilaxis contra la malaria, contra el paludismo. Como floquina, lo que sea. Seguimos. ¿Cuándo hay que combinar antibióticos? Un poco respondiendo a esto que preguntaba Ariana. Acá, antes de pensar cuándo hay que combinar, miremos qué pasa con las combinaciones. Los antibióticos, si nosotros damos dos antibióticos distintos, supongamos que un antibiótico produce un efecto, no sé, disminuye, pongamos un antibiótico que disminuye el crecimiento bacteriano y el otro también. Es como dar 2 más 2 igual 4, digamos. O sea, si damos dos antibióticos, disminuye 4. Disminuye, es indiferente, digamos, damos un antibiótico más otro antibiótico, produce la suma de esos. Otra cuestión es, los dos antibióticos, que se dan juntos, pueden tener efectos sinérgicos. Quiere decir que 2 más 2 acá es 6. Es lo que hablábamos antes, aminoglucósidos que erosionan la pared y permiten la entrada de los beta-lactámicos. Ya los beta-lactámicos tienen un efecto mayor que si le diera simplemente cualquier otro antibiótico. Entonces esto se llama sinergismo o sinergismo de potenciación. Aminoglucósidos más beta-lactámicos para enterococos. Y otra posible interacción es el antagonismo. Doy un antimicrobiano y disminuye el efecto del otro. Esto, el ejemplo clásico es cuando doy un bactericida con un bacteriostático. Cloranfenicol con penicilina. Cloranfenicol es bacteriostático. Esto no ocurre siempre, pero este es el ejemplo. El cloranfenicol con la penicilina, como digamos, el cloranfenicol lo que hace es impedir la multiplicación, porque es bacteriostático, impide la multiplicación bacteriana, y la penicilina actúa en el momento en que el germen se está multiplicando, en que está generando pared. Entonces el cloranfenicol no permite la acción de la penicilina. ¿Se entiende? Efecto antagónico. Seguimos. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de combinaciones antimicrobianas? Son las infecciones polimicrobianas, por ejemplo, las enfermedades pélvicas inflamatorias, en las cuales puede haber muchos gérmenes, o las infecciones entéricas, cuando se rompe una víscera o hay un balazo, y entonces acá hay muchos gérmenes, y esto es una indicación de combinación de antimicrobianos, o un antimicrobiano de amplio espectro. Infecciones severas de etiología desconocida, como puede ser sepsis. Infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Cuando busco efectos sinérgicos, esto que estábamos diciendo, ampicilina más gentamicina, una aminoglucósida más un beta-lactámico, o cuando producen rápidamente resistencia, por ejemplo, la tuberculosis, o lo que ustedes ya vieron, el Helicobacter. Seguimos. Bueno, y acá terminamos, rápidamente.
Nada, esto termino con esta foto un poco para festejar que estamos dejando de usar barbijos. Un momento de retroceso de la pandemia, me parece que hay que recordarlo. Y bueno, y también dentro de esto nosotros nos vamos a encontrar entonces en forma presencial a partir de la próxima vez, justamente por esta situación. Así que ya a partir del próximo jueves los seminarios van a ser presenciales para el grupo que se anotó. Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia, por estar presentes y nos encontramos.